¿Es Costa Rica un país pacífico, sin ejército y desarmado? Es una pregunta complicada de responder, puesto que ciertamente sí somos pacíficos, ciertamente no tenemos ejército, pero en los últimos años la cantidad de armas en manos de gente privada es muy grande. Y el problema mayor no es solamente que usted pueda tener una arma en su casa en busca de defenderse, de generarle seguridad a su familia, sino que también en el AMPA hay una gran cantidad de armas y muy fuertes que no son conseguidas legalmente y que de una u otra forma han vuelto a nuestro país todo un ejército, pero un ejército sin control. Hay países como Suiza donde todos los ciudadanos tienen derecho a armarse y son llamados en determinado momento para defender los intereses de la nación, de una u otra forma, a conformar ese ejército suizo. Es diferente. El caso de Costa Rica se viene acentuando más el tema de armar a los ciudadanos por un tema de insatisfacción con la seguridad que por un tema de promoción de la defensa de la nación. Es un tema muy delicado. Las armas nos quitan de alguna forma ese carácter internacional de un país pacífico y un país sin ejército. Y los controles deben ser fundamentales, pero sin dejar de lado que para desarmar al ciudadano es fundamental una seguridad nacional a toda prueba y con todas las capacidades para defendernos a cada uno de nosotros en todo el territorio nacional. Esa es mi opinión. ¿Has pensado en qué pasa con el agua que usas en tu casa o trabajo? En Acueductos y Alcantarillados lo pensamos todos los días. Porque estamos comprometidos con el ambiente, la salud y el desarrollo, investigando e implementando sistemas de tratamiento en distintas partes del país. Este es el compromiso de Acueductos y Alcantarillados con Costa Rica. Porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y Alcantarillados. Una emergencia se presenta en cualquier momento del día, la noche o la madrugada. Es una situación de enfermedad o accidente grave que compromete la vida de las personas. Y la atención médica es vital. Lo cierto es que las personas son atendidas por su gravedad y no por la hora en que llegan. Por eso, es importante disponer de un orden en la atención. Cuando la persona llega, se le dirige hacia el área de clasificación o triaje, para la valoración médica a fin de priorizar a los pacientes según el estado de gravedad. Luego, en una sala el paciente espera su turno de atención. Algunos sentirán que se alarga el tiempo de espera, pero antes de reclamar, recuerde que los pacientes críticos llegarán en cualquier momento y siempre van primero. Los servicios de emergencias son para emergencias. Úselos correctamente. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Es un país pacífico y es un país sin ejército aquel que no tiene armas. Es un requisito no tener armas para ser un país pacífico y sin ejército. Ese es el tema con el que vamos a tener una hora de programa el día de hoy, y para eso he invitado a dos expertos sobre la materia. Una de ellas es Tania Molina Rojas, licenciada en Criminología y diplomada en Investigación Criminal.
evaluadora de riesgos para el control de armas de fuego en los servicios de seguridad privada. Y el otro que nos acompaña es don Eduardo Solano Solano, abogado y viceministro de Seguridad Pública, encargado del área preventiva en este ministerio y además de eso, con una vasta experiencia como asesor legislativo en el trabajo en comisiones de seguridad y narcotráfico. A ambos, bienvenidos a Noches Integro. Placer tenerlos. Muchas gracias por la invitación. ¿Les parece si brindamos por Costa Rica, por la paz, por el desarme y por nosotros? Buena, un brindis, salud. Veamos. Yo creo que la primera consulta que tendría que hacerles, que me veo obligado, es qué tan desarmado es Costa Rica. Y cuando hablo de desarmado, quiero referirme más a la ciudadanía que a la misma fuerza pública, porque de todas formas me imagino que debe ser parte del secreto saber qué tiene la fuerza pública. ¿Qué tan desarmada está nuestra ciudadanía, Eduardo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto, Tania, poder compartir este espacio con vos, con don Claudio. Creo que espacios como este, de discusión inteligente, de alto valor agregado, son necesarios para dar en el punto en discusiones de altura. Ante tu pregunta, Claudio, yo creo que es un tema que la percepción pareciera que vendernos que es un país, según nuestro mito de desmilitarización, un país desarmado. Y si bien no estamos a la altura, sí, del mito, ciertamente tampoco me iría a un extremo de plantearnos como un país altamente armado. Si bien las estadísticas y los datos nos plantean que actualmente hay alrededor de entre 200 y 250 mil armas que han sido en algún momento matriculadas ante la Dirección General de Armamento desde que se tiene registro, más o menos en los 80, pero ciertamente desde la aprobación de la Ley de Armas Explosivos en 1994, que empieza un registro, y a partir de la aprobación de Control Paz en el 2003, que ahora sí tenemos certeza absoluta y una trazabilidad completa de los datos, nos dice que más o menos 200 armas se han inscrito a lo largo, 200.000 armas a lo largo de estas 3 décadas más o menos que podríamos estar planteando. Bueno, uno dice 200.000 suena mucho, pero si lo dividís entre, primero, 5 millones de personas, incluyendo el armamento de las empresas de seguridad privada, que por su función suelen tener inscripciones. ¿En esos 200.000 están? Personas jurídicas, sí. Okay. Entonces, mi planteamiento es que no es un país tan armado, pero sí se posiciona en discursos que plantean llevarnos hacia esa posición. Tania, tu parecer al respecto, la misma pregunta. Sí, bueno, efectivamente comparto con don Eduardo el tema por estadísticas que se manejan en el ministerio. No es un país tan armado, sí hay muchísimas armas que se han inscrito y que se han comprado a lo largo de toda la historia en la industria de seguridad privada, que ese es uno de los temas a los que yo quisiera darle más énfasis, que son el gran número de armas que se compran a lo largo de toda esa historia, ¿verdad? Y a las que hay que darles trazabilidad. Bien decía don Eduardo, el Control Paz da un control, valga la redundancia, absoluto, según lo que usted indica. Yo no diría tan absoluto, ¿verdad? Pero en sana teoría, lo que ingresa al país, lo que se trae y lo que se inscribe tiene que pasar por el Control Paz, pero tenemos un gran... o debería. Debería de pasar por el Control Paz, pero hay un gran número de armas que no están registradas eficientemente, que eso es otro gran tema que tiene que ver con la trazabilidad que se da desde el Ministerio en la Dirección de Servicios de Seguridad Privada para todo ese grueso de las armas que ingresan. Sí, deberían de estar inscritas por cuanto se traen, ingresan al país, ¿verdad? Nosotros no producimos armas, pero no estaría tan segura de que el 100% de las armas de fuego que circulan en Costa Rica estén inscritas en Control Paz. Vamos a ver, obviamente esto no es una afirmación mía, evidentemente existe un mercado ilícito de armas, eso es una realidad, ¿verdad? O sea, hay armas que han venido en procesos de intercambio del crimen organizado, es cierto, hay procesos que estaban ingresadas, digamos, que hay armas que no están registradas, que ingresaron en algún momento legalmente, porque planteémoslo bien, toda arma de fuego estuvo en algún momento legal, o sea, la industria de construcción de armas de fuego es una industria legal, hay países, grandes países productores de armas de fuego, y por ende la producción de esa arma de fuego en algún momento era lícita por algún estado. Lo que nosotros planteamos es que, bueno, el mercado regulado de armas de fuego, todo sí está, a partir del 2013 en adelante, trazado en Control Paz. Pero ciertamente hay una realidad en nuestras calles que plantean dos realidades. Número uno,
de que hay armas que no aparecen registradas y muchas armas que están en manos del crimen organizado estuvieron en algún momento registradas legalmente y pasaron por diversas circunstancias a ser utilizadas por la criminalidad. Parte de esas 200.000. Parte de esas 200.000, claro, no, parte de esas 200.000, bastantes. Cuando nosotros cruzamos y realizamos los análisis, no son pocas ni marginales la cantidad de armas involucradas en algún delito que estuvieron en algún momento inscritas legalmente. Y la mayoría vienen de personas físicas o personas jurídicas, esas que se extravían en el tiempo y terminan en manos de delincuentes del AMPA. Sí, cuando las han encontrado. Afirmo que la mayoría son de empresas de seguridad privada que en algún momento cerraron operaciones y que nunca disolvieron adecuadamente ese arsenal. Y ahí no hay una responsabilidad de las autoridades gubernamentales a la hora que se cierra una empresa privada. Vos que conoces bien el ámbito, no se deben devolver las armas, no se debe remitir un inventario, no sé lo que se debe hacer alrededor de esas armas cuando una empresa cierra. Sí, actualmente se supone que todos los empresarios de seguridad, si van a liquidar o van a cerrar una compañía, como por ejemplo tuvimos recientemente el cierre de una operación bastante grande, el empresario debería aproximarse al ministerio, a la dirección, al arsenal, para que tanto el arsenal, armas explosivos y la dirección se hablen y los datos vayan a empatar. No necesariamente sucede, que es precisamente lo que está pasando. Desde el 2016 estaban hablando ya de casi 8.000 armas de las que no se tenía trazabilidad porque son compañías que están inscritas. 8.000 de esas 200.000. Yo diría que son muchas más. Sí, pero digamos, dice, en este momento, para concentrarme en esas 200.000 que Eduardo nos decía que han sido inscritas, 8.000 de esas o... 8.000 de empresas de seguridad privada. Okay, sí, pues, de esas. Desde el 2016 se está diciendo, son más de 8.000 que fueron compradas e inscritas por empresas de seguridad privada que siguen inscritas algunas en la información que maneja el ministerio, pero que ellos disuelven las compañías o a la hora de ir a hacerles una visita o una inspección no aparecen, no existen, no hay un rótulo o la cantidad de planilla que tienen no empata con la cantidad de armas que registran. ¿Y de quién es culpa esa falta de...? Y ¿sabes qué es lo peor de esta discusión? Nuestra legislación no contempla nada para que nosotros podamos actuar en esa línea. En el momento en que una empresa se termina un contrato y desaparece de facto, el ministerio no tiene ninguna forma de llegarle a esas armas y aunque le lleguemos, porque nosotros constantemente hacemos operativos para ubicar físicamente dónde están esas armas y físicamente a las empresas, les podemos tocar la puerta, puede salirnos el representante legal y puede afirmarnos que sí, tengo esas 100 armas y las tengo ahí abajo de mi cama, y no podemos hacer absolutamente nada porque la legislación no nos contempla ese tipo de realidad. Eso es uno de los aspectos que estamos presentando como modificaciones a los proyectos de ley, porque yo desde que me di cuenta de esa realidad a mí me parecía inaudito que un problema de ese nivel no tuviese una respuesta institucional, una respuesta estatal. Y cuando me dicen es que la ley no contempla, pues la respuesta es bueno, cambiemos la ley, ¿verdad? Para eso existe una asamblea legislativa y todo un proceso institucional para hacer modificaciones a la ley, que es difícil, que es engorroso, y este proceso de modificación de los proyectos de ley pues nos lo ha confirmado que son difíciles, pero yo confío en la racionalidad de las personas que nos representan en la Asamblea Legislativa y que saben que eso es una realidad. La ley que tenemos es vieja. Sí, es vieja, definitivamente. ¿De cuándo data? Del 94. Es que por aquí viene la pregunta. Hay una relación en la evolución. Vamos a ver, me voy a devolver, porque eso no es evolución, eso es involución de la seguridad en nuestro país, que ha aumentado la inseguridad. Hay una relación de esa involución de nuestra seguridad con la evolución de la tenencia de armas o el mercado de armas en el país. Uno podría sacar conclusión de que a mayor inseguridad ha mostrado durante décadas el país, eso también ha incidido en que la gente, las empresas de seguridad, pues por supuesto que sí, aparezcan en el mercado. Sí, la proliferación de empresas de seguridad privada a lo largo desde los 70 han proliferado precisamente por eso, porque somos un país cada vez más inseguro y es un gran negocio. Entonces obviamente se está lucrando con la inseguridad y con la sensación también, que son dos cosas, la inseguridad que es real
y la gran sensación que tiene el grueso de los costarricenses. Entonces, pues por supuesto ha crecido de una forma muy exponencial el negocio y de la mano ha generado un gran desorden, ¿verdad? Porque hasta hace muy poco nace el Control Paz, que es la plataforma digital a la que todos tuvimos que sujetarnos y llevar toda la información de las armas, de la munición, la cantidad de oficiales, pero no necesariamente todas las empresas de seguridad del país están cumpliendo con esos parámetros. Y hay otro gran problema, que el recurso humano destinado para darle seguimiento a las empresas de seguridad de este país es mínimo, y son muchísimas empresas de seguridad y aproximadamente 27.000, 28.000 hombres y mujeres inscritos en la plataforma. Entonces, no es tan real decir que la supervisión que se hace es expedita o que es lo mejor, porque básicamente hay un tema de recurso humano y quizá de recurso económico para poder llegarle de una forma más eficiente a esas empresas. Y cuando decías, ¿de quién es la responsabilidad? Del tema de las armas que caminan, que se pierden, de los autorrobos, de los asaltos, bueno, eso es todo un tema, pero de dar trazabilidad a las armas de fuego de las empresas de seguridad privada es responsabilidad del Estado. Sin embargo, como decía don Eduardo, ¿qué pasa con los empresarios? ¿Qué pasa como cuando llegas como auditor, como me ha pasado a mí? Llegas a una empresa de seguridad a hacer una auditoría y resulta que ves 200 matrículas de armas de fuego. Entonces empezás a hacer el análisis, ¿dónde están ubicadas estas armas de fuego? Bueno, yo tengo tantas en servicio, tantos puestos, ok, me quedan 150, ¿dónde están estas 150? Ah, no sé. Y probablemente cuando cerramos el puesto X, que ese es otro gran tema, ¿verdad? La rotación que hay en las empresas de seguridad privada, que por cierto el Estado es el mayor consumidor de servicios de seguridad privada del país. Entonces se cierran los puestos y ahí es donde se pierde el tema de las armas, porque los mismos empresarios no tienen el control al 100% de las armas. Cuando uno llega y hace esas auditorías es donde realmente se asusta. Ok, 150 armas, ¿dónde están? No, yo creo que las vendí, de acuerdo, pero si las vendiste tienen que existir cartas de venta, como mínimo, que esa es otra cosa que también el Ejecutivo quiere regular y que nosotros, desde la sociedad civil, como portadora, como criminóloga, como estudiosa del fenómeno criminal, pues obviamente yo aplaudo todas esas iniciativas que tiene el Ejecutivo, que además no es de esta legislatura y ya lo habíamos conversado, es un proyecto que viene desde el gobierno anterior y quizá desde Laura Chinchilla se está hablando de regular el tema porque es una ley de 1994 a la que hay que hacerle muchas reformas en cuanto al perfil ahora, del portador. No, el 94 no está tan largo, está muy cerca. Bueno, pero era otra Costa Rica. Sí, pero entonces viene otra vez la pregunta, se la dejo a Eduardo, aparte de lo que vos has comentado para que Eduardo amplíe. Desde el 94 a la fecha ha cambiado tanto, entonces la seguridad. Yo creo que ha cambiado mucho la dinámica de seguridad, definitivamente. Los procesos de fenomenología criminal han avanzado drásticamente, sobre todo si nos planteamos en los últimos 10 años, ¿verdad? La criminalidad organizada ha mutado de una forma drástica y uno lo ve en los datos que te permiten correlacionar violencia y presencia de armas de fuego. Cuando vos analizas la subida de los homicidios y cuando Costa Rica empieza a estar en una situación de epidemia de violencia, según las mediciones de la OMS, también aumenta la cantidad de homicidios con arma de fuego. Costa Rica es de la región uno de los países que tiene más homicidios por arma de fuego que incluso países como El Salvador, ¿verdad? Que la tasa de homicidios es altísima, es monumental. Y a nivel mundial, según la medición de las Naciones Unidas, el 44% de los homicidios son con arma de fuego. Y en Costa Rica el año pasado lo dejamos en 68%. El porcentaje de todos los homicidios fueron con el arma de fuego. Entonces, eso es un aspecto que no se te presentaba en los años 90, ¿verdad? No se te presentaba la intensidad con que la industria de empresas de seguridad privada ha venido trabajando desde el año 2007, plantea el año 2007, porque curiosamente a partir de ese año se duplican las inscripciones de empresas de seguridad privada y a partir de ese momento... ¿Cuántos pueden ser? Bueno, ese dato tan concreto no te lo manejo por otro gran problema, y en eso Tania, que es experta, lo sabe. Son empresas con un ciclo muy rápido de vida. Hay empresas que se inscriben hoy y a los 6 meses quiebran, porque la gestión del negocio y la seguridad privada no es como cualquier otro negocio, tiene muchas complicaciones, tiene muchas complejidades, sobre todo cuando se contrate con la administración pública, que tiene reglas muy estrictas, que a veces no se adapta si una persona no sabe hacer un negocio
digamos, si no sabe contratar en la administración pública pero ahí por tiene que ver, dinámicas de perdón, carteles. Tiene que ver mucho y es importante rescatarlo con la competencia desleal. Por eso las empresas, y yo lo he visto, han tenido que cerrar la operación y liquidar a todos los oficiales de seguridad, y ahí es donde, ok, cuando cerramos y liquidamos, ¿qué pasa con las armas de fuego? Yo creo que es en lo que menos se piensa. En el mejor de los casos se piensa en liquidar a los trabajadores, porque también hay una gran cantidad de vicios en la industria a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Pero vos dijiste antes algo que me quedó dando vueltas, y ya que está el viceministro aquí, hay que preguntárselo. Vos dijiste que el Estado es el mayor cliente de consumidor. El que más paga por servicios de seguridad privada. También el mejor cliente. Sí. El mejor cliente de las empresas privadas. ¿Es así de cierto? No, es radicalmente cierto. Eso no hay ni un centímetro de duda. Realmente todas las instituciones, bueno, todas no, la gran mayoría de instituciones públicas tienen procesos de contratación de empresas de seguridad privada para dar el servicio básico. El servicio básico te planteo quién te abre la puerta de las instituciones. Si uno pone atención, si ustedes que nos observan van a una institución pública, la primera persona que te recibe es un oficial de seguridad privada, ¿verdad? Y no tanto por el resguardo patrimonial o físico de las instituciones, sino que los oficiales de seguridad privada tienen una función muy versátil. Es el que te recibe, primero te da custodia y seguridad, es el que te recibe, es el que te explica todos los servicios que recibes adentro, es el que te dice dónde te fila, es el que te da la ficha, ¿verdad? Y dentro de los procesos de tercerización de servicios es un puesto esencial, ¿verdad? Quien te recibe en una institución puede ser clave en cómo se da el servicio. Y eso es un puesto que vos necesitas permanentemente. Y una empresa de seguridad privada, en buena teoría, te garantiza esa permanencia de una persona en el puesto, que un funcionario fijo contratado por la administración pública no te puede garantizar, porque se va de vacaciones o se incapacita y ese espacio no puede quedar desatendido. Y es allí donde la institucionalidad pública ha venido gestionando procesos de contratación de empresas de seguridad privada, los cuales, lo plantea Tania, por la competencia leal, porque entre ellos mismos compiten a precios tan bajos que en una cuestión de 3 o 4 meses hacen insostenible la posibilidad de seguir manteniendo esos contratos. Y hay muchos que no pagan todas las garantías sociales. Esa es la principal afectación. La principal afectación es en la remuneración de sus trabajadores. Que, valga el anuncio, trabajadores que son los peor remunerados según la escala salarial del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Son los del salario más bajo, los de menos capacitación técnica, los de menos habilidades para tener otro tipo de recurso humano o otro tipo de opción laboral, y que encuentran en la seguridad privada su única fuente de sustento. Ahora, hemos estado hablando de lo que se da dentro del marco de la legalidad. Y para concluir esta parte, la compra de las armas se da a empresas nacionales o también hay la posibilidad de importar armas. Vieras que, según datos que nosotros tenemos, más bien Costa Rica es país exportador de armas de fuego, sobre todo a Panamá. Panamá tiene una veda absoluta de armas de fuego, o sea, nadie puede adquirir armas de fuego. Entonces, ¿qué sucede? Muchas armas adquiridas lícitamente en Costa Rica son exportadas, digamos, informalmente, aparecen en Panamá, si te lo planteo, aparecen en Panamá. Nosotros vendemos el crimen organizado nacional, le vende armas para el contrabando panameño de armas. Correcto, es así. De hecho, vos te das cuenta, la policía panameña cada vez que encuentra un arma no inscrita en sus registros, nos llama a nosotros para determinar si esa arma está inscrita en Costa Rica. Y no pocas veces aparece inscrita en nuestro país. Entonces, pero esas armas no vienen, pues me imagino que hay alguien que tercerea el trabajo, no es la distribuidora a nivel nacional la que abiertamente le vende. No, esos son armas que pasan al mercado lícitamente, que es nuestra hipótesis, armas inscritas lícitamente que por muchas manifestaciones o por muchas razones terminan en manos del crimen organizado, ¿verdad? Y armerías de delincuentes, para ponerlo en un término que se entienda, y que parte de sus negocios es vendérselo a crimen organizado en Panamá, muchas veces en intercambios de trueque, es decir, yo te pago con droga y vos me pagas con armas. Sí. Es parte también de las dinámicas que pueden pasar. Como el robo de todas las armas, las 9 milímetros que se robaron al MOB, que es un robo que se le hace al Estado, del que también hay que hablar. Todas las armas que se roban a la fuerza pública o que se le roban a instituciones estatales, en el Registro Nacional se robaron armas. Dentro de ese gran número de armas que se han robado a empresas y al Estado, aparecen armas de fuego en Panamá, ¿verdad? Entonces, en manos del crimen organizado, como bien lo decía don Eduardo, pero de cierta forma el Estado es facilitador, siempre ha sido facilitador, por lo que decíamos anteriormente. Hay que dejar claro una cosa: cuando el gobierno
crea las licitaciones, o las instituciones, perdón, del Estado, hace las licitaciones, uno se queda muy asombrado, porque los que ofertamos servicios de seguridad no entendemos con qué criterio técnico una institución pide 200 oficiales, 100 oficiales, 70 oficiales y con la misma cantidad de armas. Nunca ha habido un criterio técnico. Hubo un buen intento del Poder Ejecutivo de regular el tema de las armas de fuego en los servicios de seguridad privada, que fue el 132-2016, que lamentablemente por un fallo judicial se tiró abajo. Esperaríamos nosotros que por decreto salga pronto con las variaciones del caso que hay que hacer, pero sí hay que decirlo. O sea, si el Estado es el que más pide servicios de seguridad, debería también responsabilizarse en cuanto a qué estoy pidiendo, cuántos oficiales, con cuántas armas, en qué lugares, porque eso históricamente ha sido un gran desorden. Ahora, los ciudadanos a la hora de empoderarse o de comprar un arma lo hacen, tiene que ser a nivel personal, no lo pueden hacer a nombre de una sociedad. Correcto. Ni nada por el estilo. Persona física. Ok, siendo de personas físicas, también dentro de esas 200.000 armas, ¿cuántos costarricenses pueden tener armas? A nivel de los particular. datos particulares. De los datos certeros que tenemos. Sí, el dato así exacto lo tengo en mis notas, que no las traje porque no pensé que me ibas a preguntar tan exacto la cantidad de personas. Una aproximación. Actualmente, con permiso de portación vigente, o sea, de personas que hoy en día tienen un arma de fuego, digamos, con todos los datos en regla, andan alrededor de 12.000 personas. No son tantas. No son tantas. No son tantas. No, y el grueso tienen solo una, que esa es la el otra el gran 80% de la discusión. población solo tiene un arma de Ahora fuego. viene lo interesante, son pocas. Son muy pocas. Y cuando ustedes presentan, bueno, hay dos proyectos de ley, si mal no entiendo, uno presentado por el Ejecutivo y otro por la Asamblea Vamos a ver, Legislativa. ambos proyectos son firmados por los diputados de la Comisión de Seguridad de la gestión anterior, pero los textos sustitutivos que se están discutiendo en el momento fueron propuestos por el Ejecutivo, o sea, en coordinación con los diputados actuales. Entonces, ¿por qué hay tanta preocupación de los vendedores de armas en el país si es tan poco el mercado, si son solo 12.000 personas? Pongamos que seamos 3,5 millones de habitantes mayores de edad, que son los que pueden adquirir un arma. ¿Por qué tanta preocupación? Bueno, Te lo planteo. Y la necesidad de que las personas tengan 3 armas. O sea, si bien es una industria pequeña, o sea, nuestro PIB no depende de la industria de las armerías, es una industria y genera recursos y genera ganancias y tenés empleos y empresas asociadas a esa dinámica. Tenés armerías, pero tenés psicólogos que ofrecen el examen psicológico, tenés polígonos que te ofrecen las prácticas y el examen, digamos, dentro de su combo el examen teórico práctico. Y parte también de una cultura adecuada es tener tu arma de fuego y practicar regularmente en un polígono. O sea, hay dinero relacionado con este tema. Al plantear nosotros, número de requerimientos más estrictos para las personas que puedan adquirir un arma de fuego, que es importante. Pero no es comprarte un vaso, no es comprarte una bicicleta, implica un cierto nivel de responsabilidad, pero también, nuestra propuesta de la reducción de 3 a 1, al final es reducir la potencialidad de tu negocio en 2/3 partes. ¿Verdad? Entonces es achicar un poco más el mercado, y eso implicaría una competencia significativa y, cuidado, sino una reducción de utilidades de las personas involucradas en esta industria. Costa Rica, sede de la 5ª Conferencia Latinoamericana de Saneamiento de Agua, un espacio en el que podrá conocer tendencias, tecnologías y experiencias junto a especialistas nacionales e internacionales. También podrás disfrutar la Expo Agua y Saneamiento, abierta para todas las personas. Medio Ambiente, Salud y Derechos Humanos en Latinosan 2019. Inscríbase en www.latinosan2019cr.com. Organizan Una emergencia se presenta en cualquier momento del día, la noche o la madrugada. Es una situación de enfermedad o accidente grave que compromete la vida de las personas. Y la atención médica es vital. Lo cierto
es que las personas son atendidas por su gravedad y no por la hora en que llegan. Por eso, es importante disponer de un orden en la atención. Cuando la persona llega, se le dirige hacia el área de clasificación o triaje para la valoración médica a fin de priorizar a los pacientes según el estado de gravedad. Luego, en una sala, el paciente espera su turno de atención. Algunos sentirán que se alarga el tiempo de espera, pero antes de reclamar, recuerde que los pacientes críticos llegarán en cualquier momento y siempre van primero. Los servicios de emergencias son para emergencias. Úselos correctamente. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Ahora me llevas a otra pregunta. El ministro de Seguridad, Michael Soto, hace algunos días dijo literalmente, el mercado lícito es la principal fuente del mercado negro de armas. Correcto. Entonces, yo como soy tan mal pensado, me imagino que más bien estas empresas que están luchando, no luchan por ese mercadito de 12,000 personas, sino por el mercado lícito para vender al mercado negro. ¿Soy muy mal pensado yo o no? Esa es la gran preocupación. Probablemente. Lo que a mí me parece que tiene que quedar claro en esta sana discusión es que es urgente la reforma, que efectivamente la ley está desfasada, que es una ley de hace 24 años, que lo decía ahora más atrás, la Costa Rica de hoy no es la del 95, 94, cuando teníamos índices de criminalidad, sí, muy triste, pero bueno, ya tenemos desde el 2017 que cerramos con cifras históricas, nunca antes vistas. El año pasado se logró bajar un poquito la tasa de homicidios dolosos debido a una estrategia y una política criminal aplicada principalmente desde el Ministerio de Seguridad Pública. Igual, no estamos hablando de una misma Costa Rica, por lo tanto urge la reforma. La reforma habla, las dos reformas, los dos proyectos, hablan no solo de la cantidad de armas que debería usar o portar, ¿verdad? Un civil, un costarricense en el país, que es que yo siento que estamos muy pegados desde hace mucho tiempo en esa discusión. Se está hablando también del perfil del portador, que es muy importante, una persona con antecedentes penales, una persona por violencia doméstica, ¿debería o no portar un arma de fuego? Pues para mí, no. Entonces eso debería estar claro en la ley, hoy no es tan claro, hay una directriz sobre el tema del perfil, pero no está tan claro en la ley. Entonces urge hablar de toda esta parte, del perfil del portador, del tema de los calibres, por ejemplo, porque también se han dado discusiones con respecto a la apariencia de las armas, que esa es otra cosa que, pues, con la que el grueso de la gente que porta armas no está tan de acuerdo. Si las armas parecen militares o de uso militar, entonces deberíamos de regularlo, no, deberíamos de regularlo por los calibres. Hoy, como está el proyecto en la Asamblea Legislativa, que tuve la oportunidad de revisarlo ahora en la tarde con las últimas mociones, efectivamente se incluyen detalles muy técnicos que tienen que ver estrictamente sobre los calibres, que a mí me parece muy bien. Entonces, el proyecto está muy bien. Ahora, la discusión para poder cerrarla es 3 o 1. Al Ejecutivo se le pregunta, ¿por qué una? ¿Por qué solo una técnicamente? Y las personas que portan y tienen derecho, que también se discute, no es un derecho, es una concesión del Estado, estamos claros. Siempre se les ha facilitado tener 3, inclusive más. Yo tengo conocidos y colegas que no tienen 3, tienen 3 para portación, pero tienen muchas más para practicar como deporte. Entonces, la ley tiene ahorita un portillo muy amplio. Es que yo puedo andar con 3 armas. Yo podría andar una aquí, otra aquí, otra como son bigotes. Eso es portación, sí, como en el viejo oeste. Sí. Exactamente. Entonces puedes tener 3, las portar de esa forma. Andas una en el saco, otra en el carro y otra en el trabajo. Y también la ley permite desde hace muchos años que tengas 5 más, porque las inscribís bajo esa modalidad de que yo voy y tiro. Yo puedo tener 8, pero solo porto 3. Solo puedes portar 3.
la ley solo te permite 3, pero se ha hablado también de reducir ese porte de 3 armas a 1. Entonces ahí es donde las personas que tienen 3 armas, ¿por qué? Porque hay personas que practican, por ejemplo, ciclismo y quieren usar un arma pequeña, cómoda para practicar ciclismo porque necesitan o se sienten más seguros y andan con su arma, que es un arma de bolsillo, calibre 9 milímetros, pero quieren un arma más robusta cuando salen en la noche y caminan en su automóvil. Entonces por eso quieren 3, pero el Ejecutivo dice solo 1, como una forma obviamente de reducir el riesgo. Pero solo una deportación, dicen ustedes. No, todo una del todo. Vamos a ver, nuestro planteamiento es muy claro y las estadísticas lo consolidan desde cualquier punto de vista. Tener un arma de fuego significa incluso un riesgo para uno mismo y para la familia de uno. Y eso, búscate, la institución científica te lo va a confirmar. Lo único que varían es en la cantidad de los números del porcentaje de peligro, pero es igual. O sea, incluso es más riesgoso que ese arma se utilice contra uno mismo y contra la familia de que uno lo utilice contra un delincuente. Frente a esa realidad, nuestro planteamiento es que las personas solo deberían tener las armas suficientes para poder ejercer su defensa. Y eso no es más que un arma de fuego. Eso es suficiente para que te puedas defender. Los estudios técnicos nos plantean que una persona suele utilizar no más de 3 tiros en un proceso de defensa. ¿Para qué necesitas tener una en tu cinto derecho, una en tu cinto izquierdo y otra en el tobillo? No son Rambo, ¿verdad? En el mismo momento, Eduardo. No, el planteamiento es ¿para qué necesitas más de un arma? Sí, hay un tema técnico. Nada te justifica que haya más de un arma de fuego, más que utilizarlo de una forma decorativa o una forma de accesorio, ¿verdad? Que te calza en el bolso. Eso es interesante porque yo creo que muchos de los que nos están viendo hasta hoy, dándose cuenta de esa diferencia, de que yo puedo tener 3, o sea que yo puedo andar con 3 armas, esa es la aportación. Y creo que a eso a más de uno le debe estar sorprendiendo, que alguien pueda andar con 3 armas a la vez. Pero entiendo entonces que la posición del gobierno es que solo se pueda tener una y portar una, punto. Correcto. ¿Y por qué a vos no te parece eso? A mí me suena bien. Yo porto una. No es más, es totalmente razonable, es una regulación de sentido común, pareciera. Voy a hacer la aclaración. Yo porto un arma de fuego desde hace 10 años y he sentido que no necesito portar más. Hay personas que dicen que son los portadores y los que van a tirar de una forma responsable. Necesitamos mínimo 2. ¿Por qué? Si yo saco mi arma ahora que voy en mi vehículo porque alguien intenta asaltarme, yo tomé la decisión de dispararle a esa persona porque está en peligro mi vida, yo tomé esa decisión ya. De por sí, desde que ya tenemos portación de armas, sabemos que en cualquier momento vamos a tener que sacar un arma. Si tomo esa decisión, lesiono a esa persona y logro quedar viva, para contar el cuento, resulta que me van a decomisar el arma por obvias razones. Se abre una investigación, entonces ahí es donde queda la persona que tiene el permiso, la idoneidad, que practica con las armas de fuego y que es responsable, queda desprotegido porque el arma pasa a manos del organismo de investigación judicial para ver ese caso, entonces te quedas desarmado. ¿Por cuánto tiempo? 8 meses, inclusive 1 año, porque se tarda bastante la investigación. Entonces, desde esa perspectiva, el portador que es responsable debería tener la opción de portar 2 armas, inclusive con el derecho a una tercera, que es lo que se está planteando hasta este último momento, revisado a hoy, con las últimas mociones. Siempre se permitieron 3. Ojo lo que ha dicho siempre la ley, se permitieron 3, pero si usted tiene los elementos de juicio para sustentar que debería tener una cuarta, una quinta, una sexta, a mí eso me parece una barbaridad. No deberíamos de ser tan extremistas con el tema de las armas, pero ¿cómo haces con la gente que sí es responsable, que sí tiene un arma pequeña, bolsillo, un arma? Decir, digamos, alguien que en defensa propia usó el arma y aunque haya sido defensa propia, mientras viene el proceso, le quitan el arma y se la detienen y queda desarmado. Y seguramente después de ese evento más requiere el arma que cuando la tuvo sin ningún evento similar. Pero, ¿qué plantea el gobierno en relación a esto? No existe la posibilidad en el proyecto de que esa persona, si usó el arma en defensa propia, pueda tener otra mientras investiga. ¿O lo dejan de ser? Vamos a ver, actualmente el proyecto lo plantean 3, ¿verdad? Nosotros estamos en la discusión y al final es cómo se encuentran las fuerzas políticas de la Asamblea quien defina la cantidad total. Nuestro planteamiento después de eso... Alguien como yo diría ni una, pues yo no les tengo temor y nunca he tenido un arma ni me interesa,
Pero la pregunta viene desde los ciudadanos que realmente sienten las preocupaciones y las necesidades del arma. Te doy dos datos. Bueno, nosotros incluso en la misma comisión les habíamos planteado a los diputados y a las diputadas que no veríamos mal si una persona utilizando el arma en una legítima defensa se le puede autorizar la aportación de una segunda. Pero lo cierto es que vos ves los datos del 2017, solo 4 personas ejercieron la legítima defensa y generó, digamos, un uso efectivo del arma de fuego, mientras en contraposición a 700 personas presentaron una denuncia de que se les perdió o le robaron el arma de fuego. Hay una preocupación por el mercado ilícito también. Por supuesto, si cada año, porque los datos no son solo el 2017, año con año hay un promedio de 750 armas de fuego, denuncias ante el OIJ de armas de fuego robadas y extraviadas, significa que eso es una puerta de circulación a manos del crimen organizado. Es que 700 es una cantidad radical. Son ahora, muchas armas. ¿robadas a quiénes? ¿A portadores? A todos. Pues, bueno, pues, evidentemente a alguien que lo adquirió lícitamente, bueno, sí. porque lo contrario no presentaría no, estamos la de acuerdo, denuncia. Pero ¿robadas a quiénes? ¿Al portador civil? ¿Verdad? ¿O A al portador empresario civil, de seguridad, empresa de seguridad a la privada? delegación de la fuerza pública? Te comento ese no. dato, te comento, en el 2000 del arsenal total, que no puedo decir el número, pero se entiende que es bastante. En el año 2018, de las 700 armas de fuego, solo 8 correspondían a la fuerza pública. Y estamos hablando de que tenemos delegaciones con armas en todo lo largo y ancho del país. O sea, realmente la cantidad de personas... O sea, vos dices que el ministerio tiene un buen inventario de las armas. Sí, el ministerio no tiene muy buen... No, yo no estoy convencida. Bueno, los datos no lo confirman. Esa es la ventaja de Bueno, es que tener los estás datos. En el ministerio, tenés que decir eso. No, yo tengo los datos de los inventarios. También, Eduardo, y eso hay que corregirlo, es parte de las cosas que hay que hacer. Yo los visito mucho y tenemos un manual recién publicado, un manual de armerías que nos plantea las normas técnicas que todas deben contemplar. Los manuales dicen cosas maravillosas. Aquí hay que ser honestos cuando hablamos de una reforma a la ley de armas explosivos, que es un tema tan delicado, para mí uno de los más delicados en este momento en Costa Rica. Hay que asumir la responsabilidad también desde el Estado. Si usted visita delegaciones policiales, se va a dar cuenta cuáles son las condiciones en las que tienen los policías las armas de fuego en las delegaciones, versus lo que tienen que tener, por ejemplo, por ley, por decreto, por directriz, un portador civil, y la responsabilidad que usted asume cuando usted porta un arma de fuego. Entonces, cuando se va a hacer una reforma, tiene que ser una reforma integral. Por eso fue que toqué el tema básicamente de las empresas. Pero con tu planteamiento, igual son mala cantidad de armas que se reportan robadas desde las empresas de seguridad privada y desde las personas físicas también. Privada, exacto, pero son más las de empresas de seguridad privada. Eso es sí, importante. Sí. No, pues definitivamente. Dejarlo el punto claro. Es que es del mercado lícito. Es del mercado que lícito. Nosotros queremos regular, precisamente. Con que son armas cortas, ¿verdad? Con las que se cometen el grueso de los homicidios dolosos en el país, son armas cortas, pero no han podido hasta este momento, Eduardo, y yo aquí quiero volver a hacer énfasis. Estoy matriculada con todo lo que tenga que ver con la reforma, porque es urgente, pero hay que dejar ver todos los puntos clarísimos. ¿Qué es lo que está pasando? El grueso de las armas, ¿dónde se pierden? ¿Cuál es la trazabilidad con la industria de seguridad privada? ¿Quién es el que más exige servicios de seguridad privada armado? ¿Bajo cuáles criterios? Por eso es que es tan importante que se regrese al estudio técnico para los puestos de seguridad privada. Entonces, hacerlo de una forma integral y no quedarnos en el único tema que se está tratando en este momento en el país, que es 3 o 1. 3 o 1 es, tenemos que corregir cosas desde el ministerio, hay que revisar la capacidad que tiene la Dirección de Seguridad Privada para darle trazabilidad a las empresas. Pues se lo digo porque me consta, porque yo estoy en la industria, porque hago auditorías y me topo de todo en las empresas de seguridad privada. Eso es un solemne desorden. A un ciudadano común y corriente, en el buen sentido, ¿verdad? No como el exministro de Comunicación, un ciudadano de a pie, como en el buen sentido de lo que le preocupa. Por ejemplo, yo no tengo ni pasión ni interés de un arma. Las aborrezco más bien, ¿verdad? El solo hecho de verlas me chocan. Pero he de decirles algo que pasa con frecuencia. Yo soy mucho mayor que ustedes y en mi época uno se acostumbraba a no ver armas. Pero hoy uno entrevé más armado a los policías, cuando los ve con una ametralladora. Uno viejo empieza a sentir seguridad. Es un fenómeno extraño. O sea, nosotros, los que tenemos un poquito más de años, que nos acostumbramos, inclusive a aquel policía que andaba con si acaso un palito para defender ahí en el alrededor del parque, en el caso mío de Tibas,
Ahora, más bien sentimos seguridad cuando vemos a la policía cada vez más armada. Y quiero sacarlos un poco del tema de que estábamos discutiendo para ir a algo que para mí es mucho más importante. Porque puede ser que el ciudadano termine enamorado de armarse por este mismo fenómeno que te estoy diciendo. No nos gustan las armas, pero de repente sentimos la necesidad de defendernos ante la inoperancia de la seguridad pública. Y ahora que a vos te toca estar en esta función, lo que está pasando ahí no es culpa tuya, ni de Michael, es un problema que se ha venido generando desde hace muchos años. Pero el tema y la pregunta fundamental, ¿estará nuestra seguridad, nuestros policías, en la cantidad necesaria y armados para enfrentarse ya no a ese que se robó una arma para robar en un supermercado? No, al que se arma por medio del narcotráfico, con armas que no necesita pedir permiso ni le interesa que le den permiso ni nada por el estilo, y que tiene radios, equipo, armas súper sofisticadas para ese negocio que tanto daño le hace a la inseguridad del país. Yo te respondería que sí, porque de lo contrario no estaríamos en manos del caos. O sea, los retos de la seguridad son amplios, o sea, ya lo planteó Tania, hay números y estadísticas que nos plantean que hay una circunstancia de seguridad difícil y cuestión de atender que también está correlacionada con la percepción. Ambos fenómenos totalmente reales y objetivos, ¿verdad? O sea, todavía seguimos en epidemia de violencia en el país por la cantidad de homicidios dolosos que han superado los 10 por cada 100.000 habitantes. Pero yo creo que nosotros todavía tenemos el control y la posibilidad de mejorar nuestros índices de seguridad. Este año lo hemos demostrado, este año llevamos casi una reducción de un 30% en los homicidios dolosos. Sí, son 2 meses, todavía queda mucho camino por recorrer en el año, pero es un buen inicio, ¿verdad? También tenemos 2 meses consecutivos de reducción de delitos contra la propiedad. Los fenómenos del crimen organizado son muchos, son muy complejos y son multifactoriales, ¿verdad? Pero creo que todavía estamos a la altura de atender. Yo creo que la modernización de la policía que se ha venido trabajando desde los últimos, plantearía yo, 7 años, o sea que los últimos 7 años la profesionalización de la fuerza pública ha sido notable y la mejora en muchos temas de equipos de la fuerza pública también ha sido notable. Todavía nos falta mucho, pero yo creo que estamos mucho mejor que hace 7 años. ¿Y dónde estaría la insuficiencia? ¿En la cantidad de efectivos, de personas, de policías? Yo te plantearía en 2 temas. Primero, la necesidad de atender las causas de la criminalidad. Es que mientras tengamos... pero eso lleva, Eduardo, yo sé, pero de mediano o largo plazo. Pero, y mientras tanto, pero para eso hay que hacerlo ya también. Sí, también, no. Y por paralelo. Muchos años no hemos trabajado. Son 2 caras de una misma moneda. ¿Verdad? Yo sé, los resultados no están hoy, no están mañana, y yo no dormiré seguro hoy pensando en que estamos transformando entorno, pero es necesario hacerlo hoy para que en el mediano plazo tengamos esos resultados. Yo creo que pasa por muchos temas. Pasa, número 1, hacer que nuestro trabajo esté basado en inteligencia y en evidencia científica, algo que hemos venido trabajando nosotros en esta administración. Pasa, evidentemente, una ampliación de nuestro personal va a tener muchos mejores resultados. Hay delegaciones donde nosotros trabajamos con el planteamiento mínimo de personal. Es decir, sale nada más una patrulla con 2 oficiales, y eso es toda la cobertura que tenemos. Es que te voy a poner 2 casos. Uno, por ejemplo, yo les comentaba fuera del micrófono que él había estado la semana pasada en Cruzitas, y me parecía imposible que 25 efectivos, 12 de Policía de Frontera y los otros de Seguridad Nacional, puedan cubrir algo. Es imposible que lo puedan hacer ante la cantidad de coligalleros que se ha generado. Ese es uno de los casos. El otro caso, en un pueblito que se llama Zaino, en Pital. Ahí la gente se ha tenido que armar, pero no se ha armado con esas armas que si se venden y se compran, no, lo hacen con garrotes. O sea, el mismo ciudadano, tal vez pensando en lo problemático que es tener una arma, en lo difícil que es tener, o en los peligros que representa, tal y como vos los planteabas, dice, bueno, no voy a usar armas de fuego, pero a garrotazos mato más de un carajo que está haciendo estragos en esa comunidad. Y han terminado en Zaino, al final de cuentas, hasta solapadamente aliados con la policía, porque la misma policía, 2 o 3 saben que no dan abasto, y que aunque esta gente lo hace en una forma muy artesanal, les está ayudando en su trabajo. El peligro es que grupos como estos, que en este caso no está pasando, pudieran terminar como en otras latitudes
Sí, que del se armen planeta, grupos, ¿verdad? Que llamen grupos de civiles, en exactamente. comunidades, que sí lo estamos viendo ya en Costa Rica, gente que se está armando efectivamente, y no solo con garrotes, ¿verdad? Y necesariamente que son armas que están en la calle, que pertenecen por supuesto al tráfico de armas que nos pasa necesariamente por estar en una ubicación geográfica tan complicada. Nosotros nos viene mucha droga, se nos queda mucha droga, se mueve mucha droga, y lo mismo pasa con las armas. Entonces es un tema muy complicado. Para mí, con la policía, por más esfuerzos que se hagan, no podemos tener un oficial cada metro cuadrado, que es lo deseable. Cada costarricense desearía tener un policía en cada esquina. Yo hice unos numeritos y me investigué, por ahí me dieron que eran 500 policías de frontera, entonces me fui y busqué cuántos teníamos en frontera, y tenemos 636 o 639 metros. Digo, bueno, ni agarrados de la mano logramos no alcanza, Ni con todos los policías, no solo los de frontera. de forma lineal ocuparías, porque sí, una de las soluciones que alguien decía era, en este caso de Cosita, dice, esto se soluciona fácil, cerremos la frontera, cuidémosla. Pero entonces yo dije, es inteligente la posición de él, pero es imposible ante los recursos que tenemos. No, y para cerrar la idea, con la policía no alcanza, no son tantos hombres. Es más, la gente que hay hoy inscrita en la seguridad privada son 28.000, casi 29.000 hombres y mujeres, que es casi el doble de lo que tenemos en los efectivos de la fuerza pública. Entonces, yo sí creo que hay que profesionalizar la industria. Hay que hacer cambios realmente significativos. ¿Por qué? Porque son un gran elemento, porque en todo caso yo no tengo un oficial de la fuerza pública en el condominio donde yo vivo. ¿Qué es lo que tenemos ahí? ¿Quién es la persona que vela por nuestra seguridad? Es la persona de la industria de seguridad privada. Entonces, lamentablemente no hay tanto recurso para tener muchos más policías. Obedece el fenómeno criminal a múltiples factores, por supuesto. Todo lo que hay que hablar de pobreza, desigualdad, etcétera. Pero ¿qué hacemos? Profesionalicemos la seguridad privada. Eso es importante, y te voy a decir por qué. Porque a mí me llama la atención cómo reaccionó la gente ante los diputados que querían 3. Inclusive a los diputados de Liberación se les vino el mundo encima en su propio partido, que si como un país sin ejército, estos diputados no comprenden cuál ha sido el pensamiento del partido, y la gente reaccionó. O sea, la gente no quiere armas, pero quiere seguridad. Entonces estamos en una intersección, en una coyuntura muy fregada, Eduardo, claro, que de repente la gente dice, no, al final de cuentas, armémonos, aunque yo no tenga la pasión por las armas. Sí, es un tema medio tautológico. Es por un lado, te sentís inseguro y crees que el arma te va a generar seguridad, pero la proliferación de armas son uno de los factores que genera inseguridad, y lo plantea un estudio del OIJ, no lo dice don Michael, no lo digo yo. O sea, es que las armas que se adquieren lícitamente están terminando en las manos de la delincuencia. Sí. ¿Verdad? Eso es un factor importante a tomar en cuenta. Entonces estamos en un círculo vicioso. Queremos armarnos para sentirnos seguros, pero esa situación de armarse termina dándole armas al crimen organizado. Entonces es una situación un poco compleja. Yo quedé con una preocupación porque vi diputados aprobando inclusive armas de alto calibre de guerra libremente. Entonces también quedé preocupado si es que hay influencias externas del lobby que están interesados en que también se prolifere la venta de esas armas. Vamos a ver cómo te lo planteo. Alguien que vende papas le interesa que todo el mundo tenga la posibilidad de comprar una papa, ¿verdad? Obviamente, una ley que genera una regulación en un mercado va a afectar intereses comerciales, y las personas que se ven afectadas van a luchar para que no sea así. Eso te plantea en el mercado de las armas y te plantea la situación en cualquier industria. Mira la situación del impuesto a las cooperativas, planteando su posición a que se les grave impositivamente. Y así busca cualquier otro proyecto. Las empresas tabacaleras, que era otro gran lobby que existe, que no querían las restricciones en la ley antitabaco o antifumado que se aprobó en 2011. Digamos, generar una oposición para evitar que estas restricciones les afectaran su negocio. Y es normal, y yo lo entiendo y lo respeto profundamente. Y si uno tiene una empresa, no le gustaría, por más circunstancias o externalidades negativas que genere la industria, que te la frenen. Así es eso. Pero aún así, quienes velamos por el interés público tenemos que tener la obligación, y además velamos por el interés público y nos piden resultados. Es que el ministro y todo el cuerpo que estamos en el Ministerio de Seguridad tenemos que dar resultados en seguridad del país. No es de menos. Se nos va el programa. ¿Con qué cerrarías vos? Yo creo que es muy necesario la reforma, los dos, ¿verdad?, proyectos que entraron de una forma independiente. Sí, es urgente que se cierre este tema, que logremos avanzar, que se hable del proyecto como un todo,
Pero más que lo que se está planteando hoy, yo creo que es urgente que usted se lleve la inquietud de reformar lo más pronto posible la ley que regula los servicios de seguridad privada. Efectivamente, el mercado blanco alimenta al mercado negro, eso es inevitable. Entonces, el mercado lícito hay que regularlo, y a lo que más hay que entrarle en este país es a la industria de seguridad privada, más que al portador civil, que es el que no causa daño y no está dando problemas. Entonces, esa es básicamente mi dejaron inquietud. tarea. Vieras que ya lo estamos realizando, por Sí. dicha, porque efectivamente es una enorme necesidad de las regulaciones a las empresas de seguridad privada. Estos proyectos de ley ya plantean unos aspectos en lo atinente de las armas de fuego, pero ciertamente la industria de la seguridad privada requiere un análisis a profundidad, una modificación de gran calado, pero más allá de eso, los retos son muchos en temas de seguridad, ¿verdad? Son multifactoriales, y para cada uno de esos factores tenemos que tener una receta adecuada a cómo atenderlo, y en esa línea vamos. Yo tengo la esperanza y soy muy optimista de que al final de esta administración vamos a entregar un país más seguro. Ojalá. Del que nosotros recibimos. Así sea. Muchas gracias, Eduardo. Con mucho gusto. Muchas gracias, Tania. Con mucho gusto. Y sobre todo a ustedes por habernos acompañado en su programa de la política con P mayúscula. Nos vemos en 8 días. Un abrazo.